relevante porque hay que meter tecnología en esto y hay que generar colaboración con agencias privadas, públicas, que tengan datos y que puedan detectar movimientos de personas a partir de un referente que es, por ejemplo, el nombre, pues, fundamental, evitando los homónimos, evidentemente, corroborando inclusive con huella digital y todo, que han llevado a cabo trámites desde matrimonio, darse de alta en el SAT, sacar o renovar un domicilio en la credencial de elector. Y entonces aquí lo que ha dado como resultado es que ya con estos cruces y con la cautela de corroborar que efectivamente es la persona y tener una prueba de vida, han encontrado ya a 5,000 personas solamente en lo que va de esta nueva estrategia, donde ya segmentan justamente estos casos. Me parece que era relevante para el objetivo, que es encontrar. Y luego está otro que ha sido evidentemente el que pareciera que se quiere llegar a esa cifra y bajar de 130 y tantos a 40 y tantos, que es el 33% que sí se cuenta con datos, que sí está bien, digamos, si se encuentran los elementos de búsqueda, pero no se tiene ningún indicio de que pudiera haber alguna actividad de orden administrativo, y entonces es otro tema de cómo se lleva a cabo aquí la búsqueda. Y por eso es que yo no veo que en ningún caso dijeran vamos a dejar de buscar. El problema es menos grave de lo que parece. Me parece que es simplemente decir, estas son los 3 bloques que tenemos, y el que no hayamos tenido nosotros un registro con una metodología o con un rigor en términos de la información, y no hayamos podido tener también una vinculación de orden nacional con una serie, insisto, de dependencias y de pues, entidades privadas, no nos permitía hacer esto con mayor eficiencia. Entonces, lo que tiene que haber es evidentemente pues una evolución, y ahorita si quieren lo platicamos de qué es lo que contienen estas reformas a la ley de desaparecidos y a la ley de población, que nos dan una expectativa de que se pueda hacer más eficiente en el objetivo reactivo, que es encontrar a los desaparecidos. Encontrar a los desaparecidos, o encontrar o saber las causas de su desaparición, porque muchas veces a los desaparecidos, tocayo, no se les encuentra. Y las organizaciones criminales, ¿no? No, coincido completamente. O sea, evidentemente el ideal es que no suceda. Y para eso la contención tiene que ser tu estrategia nacional de seguridad. Y creo que ahí es donde también ha habido un replanteamiento, y quizá en ese tema es donde la presidenta, el gobierno federal, también algunos funcionarios, pues han tenido diferencias, y por qué no decirlo como tal, de molestia, ¿no? con el informe. Porque en el proceso de construcción de las reformas legales y de encontrar una serie de problemáticas justamente para efectos, aquí me aboco estrictamente a la búsqueda, participaron colectivos, extraordinario que se ha hecho así, finalmente se ha tenido la apertura, pero participó, fíjate, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, ¿no? Es decir, y me parece que sí esa parte, ese trabajo y el resultado justamente de ese análisis, de los consensos, de lo que se necesitaba estrictamente en materia de búsqueda, las fallas, la desvinculación entre instituciones estatales, municipales, obviamente el gobierno federal, pues podía tener una expectativa de mejorar considerablemente, y se hace una serie de modificaciones al marco legal. Hace rato comentabas, entiendo, tocayo, también de que no se conocía mucho el contexto de las desapariciones. Es muy complicado, y las reformas ya lo abordan de manera mucho más, más clara las necesidades, porque no existen carpetas de investigación de estos casos que comentábamos, de este tercer bloque, donde existen, digamos, los datos de búsqueda de desaparecidos, que no existe ningún referente que hayan llevado alguna cuestión de trámites administrativos. Solamente el 10% tienen una carpeta de investigación. No hay un solo contexto para entender realmente cuál pudo haber sido el móvil, si se trata de un tema sistemático, que es otro de los temas discutidos. Y entonces yo sí veo aquí temas importantes. Mira, por ejemplo, un punto, Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que lo trae las reformas.
en la obligación de abrir las carpetas de investigación. Eso es importantísimo porque, insisto, si solamente tienes un 10% de carpetas de investigación de denuncias de desaparecidos, pues esto es esto y nada es lo mismo, ¿no? Una creación de una base nacional de carpetas de investigación y la obligación de que se cuente con fiscalías especializadas en las entidades, y yo diría que más aún eso. Que pues, no existen. Que no existen, y donde existen, porque en algunos estados existen, ver en qué condiciones funcionan, qué herramientas tienen justamente para dar resultados, ¿no? El caso del dictamen de la comisión, creo que tiene algunos elementos que probablemente cada quien tenía su interpretación con respecto a definiciones. Está de la desaparición forzada, ¿no? Donde entiendo que el gobierno lo toma como que el propio gobierno federal, ya no en esta interpretación del Estado y lo que comprende, pues pudiera tener esto como una política, ya fuera por una situación de omisión o de apoyo, ¿no? Que también se mencionó esta palabra. Y bueno, pues evidentemente no es el caso, ¿no? No hay una política de desaparición forzada desde el gobierno, sino lo que hay es, o se entiende así en una buena medida, desaparición de grupos del crimen organizado, desaparición de jóvenes, y que para efectos de este informe pues, se considera también como una desaparición forzada por los elementos que dicen que implican justamente esta definición, ¿no? Entonces, me parece que están estas circunstancias que no embonaron bien, que se venía trabajando con algunas otras instancias de la ONU, y que a final de cuentas, bueno, pues se presenta este informe sin considerar, me parece, las más recientes modificaciones, las estrategias, tanto en materia de seguridad, pero particularmente en materia de búsqueda de las nuevas estrategias, que venían acompañadas de un proceso de trabajo con colectivos y con la propia ONU, ¿no? Entonces sí creo que por lo menos hay esta discrepancia en metodología, discrepancia en definiciones, y también pues un tema que va más allá, que también lo puedo entender, porque esto al llevarlo a la asamblea, pues toma una dinámica distinta. Un comité que está integrado por 10 personas, 10 expertos en esta materia, pero que ya pasa a ser un tema de asamblea, donde ya es un asunto que lo tienen que analizar naciones para efectos de poder generar una serie de recomendaciones o de acciones, ¿no? Entonces, claro que tiene una consecuencia diferente, y diplomática y políticamente, pues al gobierno me parece que le importa que lo que se pueda discutir, si es que esto finalmente llega a la Asamblea, que entiendo que es la recomendación, pues que sí contenga lo que el gobierno está haciendo, lo que está planteando, y que lo está haciendo de manera seria e institucional, ¿no? Porque en esta discrepancia, en estas omisiones, voy contigo, Rosario, y cerramos con este tema para dar pie al que sigue. En esta discrepancia y omisiones de las que hablas, Tocayo, pues hay una falta de acciones completamente, porque de 10 carpetas de investigación que se llevan a cabo de tantos temas de desaparición, se refleja claramente, ¿no? O cualquier persona de a pie. ¿Qué opinas acerca de la decisión de la Suprema Corte sobre este tema? A ver, lo que entiendo es que hacen una interpretación, digo, como además es su labor como máximo tribunal constitucional de este país, y donde acaban determinando que este congelamiento de cuentas puede darse por una vía que le consideran no penal, sino administrativa, y que entonces se podría dar sin que haya una orden judicial de por medio, ¿no? Digo, para ponerlo en contexto y en blanco y negro, bajo dos supuestos. El supuesto de indicios de actividades que tienen que ver con el terrorismo o que tienen que ver con el lavado de dinero, ¿no? Y a partir de ahí, pues que pudiera directamente la UIF ir y congelar la cuenta de una persona física, una persona moral, con todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? Es decir, yo contestando tu pregunta y sin evadirla, yo creo que no es el estado ideal, no sería lo que nosotros como gobernados, como cuentavientes, no es digamos, algo que tú quisieras estar expuesto, pero que también hay una justificación
y quizá tiene que ver en buena medida con el tema que acabamos de abordar y los grupos de crimen organizado, donde lo que se ha también visto es que la única manera de actuar con eficiencia, con eficacia, en términos de lo que es fundamental para que estos grupos operen, que es el dinero. Sin recursos, sin la capacidad de pagar casa de seguridad, vehículos, reclutamiento, operación, sobornos, todo lo que implica justamente estos elementos operativos, pues va a ser muy complicado frenar el crimen organizado. Entonces, ¿cuál es la expectativa o cuál podría ser el mejor de los escenarios? Pero puedo entender perfectamente también a quienes les parece esto que puede llegar a cometerse arbitrariedades o injusticias, como puede suceder en cualquier mala aplicación de la ley, pues que efectivamente esto pudiera rebasar o que pudiera haber un mal diagnóstico donde se pudiera congelar cuentas a personas físicas o morales pues que ni la debieran ni la temieran o no estuvieran en estos supuestos, y entonces pudiera funcionar como un arma contra personas que no están cometiendo ninguno de estos pues precisamente actividades que prevé esta posibilidad de congelamiento de cuentas, ¿no? Yo me quiero quedar con las justificaciones que se dan en términos operativos. Se habla que países que pertenecen justamente a la GAFI, ¿no? Este grupo internacional que combate el lavado de dinero, pues justamente muchos de los que están también, digamos, inmersos en estos principios de la GAFI, pues tienen esta posibilidad y de esta forma es más eficiente su acción contra este tipo de actividades de lavado de dinero que toca, insisto, a un elemento que es bien importante, que es las estrategias de seguridad para combate al crimen organizado. Entonces, por un lado, yo te podría decir que puede ser una especie de medicina muy amarga, ¿no? Porque sí creo que es una herramienta importante con respecto a combatir donde más puede doler justamente a la actividad criminal, que es en su dinero para operar, pero que por otro lado pudiera en una cuestión poco ética, una cuestión de un ataque personalizado, sí generar alguna acción en perjuicio de algún personaje por una razón distinta que tenga que ver con estas situaciones. Entonces, insisto, no es el estado ideal, es una medicina amarga. Entiendo la razón y creo que es en esa línea que se está fallando a favor de que se pueda hacer este acto de orden administrativo y que no requiera previamente digamos, el paso por un tribunal, ¿no? Sí, debo aclarar que en el nuevo fallo de la Corte no desaparece el control judicial. El tema, y entiendo las consecuencias y el daño que puede generar, es que tú te tendrás que defender por las vías de amparo, pero te tendrás que defender con tus cuentas congeladas, ¿no? En un plazo donde probablemente a una persona que fuera inocente en términos de que no esté llevando a cabo estas actividades, que son las que pretende justamente tener supervisión y acción, esta facultad tan importante que se le da a la UIF, pues entonces una persona que no está en esas condiciones, que no es un delincuente, pues sí, claro que el daño, aunque sigas todavía sujeto a un juicio y puedas ganarlo, el problema es cómo pues se recupera el daño, ¿no? Pero por otro lado, está justamente, y voy a volver a tocar el tema de este Grupo de Acción Financiera Internacional, lo que se conoce por sus siglas como la GAFI. Sí hay una serie de exigencias con los países que están sumados a este esfuerzo, para que la actuación sea rápido en términos del congelamiento de dinero, porque también pues lo que tenemos es que el dinero ilícito se mueve y rápido y además desaparece. Entonces, por eso yo estoy hablando en el deber ser, ¿no? Y en el deber ser de la lógica de que una unidad de inteligencia, como bien lo señala Rosario Robles, lo primero que haga es poder identificar con toda claridad, a partir de las herramientas que tiene, que efectivamente
hay elementos o indicios perfectamente fundamentados para que a la persona que se le va a congelar las cuentas está en estos dos supuestos y en ningún otro más, tocayo. Claro. País, Maximiliano, empiezo contigo. Bueno, tocayo, pues había otro, recientemente tocamos el tema del plan A, el plan B, la relevancia de las mayorías calificadas, los acuerdos entre partidos para lograrlas, y aquí tienes un caso bien interesante donde también en primera instancia se va a requerir de bueno, evidentemente estamos partiendo de un proceso que me parece similar con el que se han electo los últimos consejeros, idéntico podría decir yo, pero donde a final de cuentas lo que tiene que haber es un consenso dentro de la Cámara de los propios partidos para lograr esta mayoría calificada. Y de no lograrlo, pues entonces ir a la suerte de los integrantes de las quintetas, ¿no? Lo cual es como debería de ser. Lo cual es interesante. Entonces a mí me genera todavía dudas a partir de lo que sucedió con el plan A y lo que sucedió con el plan B, al menos en lo que tocó a la revocación de mandato o al intento de pasarla al 27. ¿Cuál será ahora el planteamiento en términos políticos para lograr esta mayoría calificada, o si de plano al no haber un acuerdo pues se irá, digamos, a echar la suerte para ver quiénes, qué mujeres y hombres llegan al Consejo, ¿no? La verdad es que creo que estamos por ver en este caso particular cómo se van a conformar las mayorías necesarias, insisto, calificada en primera instancia, para poder designar a los 3 espacios que faltan o que están vacantes ya para el Consejo de Instituto Electoral. Claro, porque Rosario podría ser disfrazado el plan C, ¿no? Sí, ya estamos en el plan D, sí, ¿no? Es decir, en efecto, yo creo que una vez esos electorales. Y ahí nada más, en ese tema, nada más, si me permiten abundar, porque... Y viene también con la resolución que se acaba de dar con respecto al tema de la WIF, el congelamiento de cuentas. ¿Por qué está vinculado? Porque estamos también viendo cómo llegan estos personajes, en este caso los consejeros, en el caso del INE, en el caso de la Corte, los ministros, que llegaron por la votación, pero evidentemente, bueno, precedido de una especulación con respecto a un apoyo sin el cual no hubieran podido alcanzar esos cargos. Pero ya vimos el fallo de esta Corte 613, me parece muy interesante que una ministra y 2 ministros, si no me estoy equivocando en los nombres, hayan votado en contra y hayan presentado una argumentación jurídica muy sólida al respecto, y esto no creo que haya sido una simulación, ¿no? Como así, déjame ver para que digan que sí, unos dijeron que no y otros se apoyaron finalmente la ponencia que se presenta, ¿no? Entonces, aquí en el Instituto Nacional Electoral, me parece que yo esperaría que en esta lógica de la inamovilidad, es decir, que no los puedan quitar, salvo por causas graves determinadas en la propia Constitución, pues que también efectivamente las personas que lleguen con la capacidad de haber, pues de alguna forma pasado, aprobado todas las etapas del proceso, pues que también estén en esa lógica de autonomía en las decisiones que van tomando como consejeros, ¿no? Porque sí lo estamos empezando a ver. No quisiera yo trasladar todo, siempre esta comparativa con Estados Unidos, está pasando ahora en la Corte allá, ¿no? Donde aparentemente se tenía una mayoría conservadora, precisamente 6-3, y ahora le empiezan a dar a Trump reveses en el caso de los temas de los aranceles, y ahora parece que viene un revés todavía más fuerte en el tema de los derechos de ciudadanía de los nacidos en territorio estadounidense, independientemente que sean padres de inmigrantes ilegales. Entonces, lo que nosotros vimos en la Corte pasada también fue que algunas designaciones del presidente que pasaron por el Senado, pues a pesar de todo, por lo menos un par de ministros pues no estuvieron de acuerdo con algunas de las reformas del presidente y las echaron para abajo en la Corte. Entonces, ojalá... Claro, eran otros ministros. Eran otros ministros, pero fueron designados por el presidente, fueron propuestos al Senado por el presidente de la República. Entonces, ¿cuál sería el estado ideal para mí? Que llegara gente capaz, pero particularmente autónoma.
¿no? Y que en el ejercicio de sus decisiones hayan llegado con el consenso de los partidos que hayan llegado, privilegien evidentemente la pues digamos la democracia de este país. Claro, porque en el ejercicio, Rosario, de la democracia se necesita